haciendo una cronología un poco de los hechos para ver cómo llegamos a este punto, nuevamente con Bolivia. Así. Bueno, este caso en particular no necesariamente tenía que haber llegado a este tribunal. Chile y Bolivia han mantenido diálogo durante todos estos años, a pesar de no tener relaciones diplomáticas sobre el Silala. Y la razón por la cual Chile se ve forzado a demandar es porque hay una amenaza de Bolivia en el año 2016 de cortar el curso del río. Ya, pero estamos aquí en el 2010, hagamos la cronología. Ahí la tienen en pantalla, ¿ves? 2010, ¿qué pasó en 2010? En el 2010 es cuando comienza el cambio de actitud de Bolivia. Bolivia había tenido una actitud centenaria de considerar al Silala un río internacional. Y el 2010 marca el comienzo de una nueva postura, que el río no es un río, sino que es un manantial. Ya, sigamos, avancemos en esta cronología. 2016. Ese es el momento en el cual Bolivia, estando pendiente del otro procedimiento, señala de que va a demandar, Bolivia dice que va a demandar a Chile por un robo de agua y amenaza con cortar el flujo del río. Amenaza con demandar, pero no demanda. Y no demanda, exacto. Y Chile se adelanta y 4 meses después, ese mismo año, es Chile quien demanda. Sigamos en esa cronología para ver qué pasa más adelante. Llegamos a el 6 de junio de 2016. Sí, bueno, ese es el momento que se presenta la demanda chilena y luego, una vez que comienza el procedimiento con esa demanda, hay más o menos un año de plazo para presentar todos los antecedentes, que esa es propiamente tal, con detalle, la memoria chilena. Las memorias chilenas que son secretas, ¿no es verdad? O sea, no son públicas, se presentan a la corte, todo aquello. Todos los documentos son secretos hasta mañana. Ya, perfecto. Sigamos avanzando porque esto es importante. Vamos a llegar a nuestra siguiente estación, 2018. ¿Qué ocurre allí? El 2018 es cuando Bolivia hace su presentación, es decir, responde a nuestra demanda y además hace una demanda por sí mismo, nos contrademanda. Es lo que distingue este procedimiento, que aquí somos demandantes, pero también somos demandados. Y en la demanda de Bolivia hay una caracterización completamente diferente del problema. ¿Por qué? ¿Cambia los argumentos? Bueno, lo que se estima es que ahí se realizó una distinción que nosotros los chilenos consideramos artificial, que habrían 2 flujos en el río, un flujo natural y un flujo artificial. Y ellos mantienen que necesitan compensación de Chile respecto a un flujo artificial. Ya, perfecto. Y avancemos entonces en esa cronología, el 2020. ¿Por qué es importante esa fecha que está marcada ahí, 14 de febrero? Sí, el día de San Valentín. Es un día en el cual Bolivia hace una admisión diciendo, en este documento que presentamos hace 2 años, se hizo una admisión de que parte del río efectivamente pasa de forma natural a Chile. Es decir, hay una admisión parcial de que esto se trata de un flujo natural que pasa a Chile. Es interesante esto porque evidentemente que no sabemos los argumentos de manera pública, porque tú ya lo decías, estos son documentos reservados que se entregan a la Corte, pero esto ha trascendido ya respecto de ese cambio de la posición boliviana. Del 1 al 14 de abril del 2022, ¿qué pasa allí? De este año. Claro. Bueno, este año se anunció a las partes de que habrían alegatos. Estos alegatos tendrían que haber tenido lugar más o menos hace 2 años o al menos 1 año y medio y se han retrasado por la pandemia. Entonces la Corte anunció a las partes que habrían alegatos y públicamente solo se dijo hace un par de semanas. Ya, por eso es que tenemos esta fecha. Sí, y lo otro que es importante remarcar, como ha dicho Mariana y has dicho tú, es importante saber que mañana los documentos se hacen públicos y que hay que siempre contrastar lo que han dicho los personeros bolivianos, lo que dice el escrito y lo que dicen los abogados en la audiencia. Pueden haber contradicciones, de hecho, y eso ya nos pasó en el caso anterior. La última estación, ¿sentencia para el 2023? Es probable, ¿Probable? es probable. Este es un caso un poco más pequeño que el caso anterior de obligación de negociar. Y más o menos un caso complejo toma más o menos 1 año luego de la audiencia. Yo diría que podría ser incluso un poquito menos, pero démosle 1 año, que sería como el promedio de lo que se demora la Corte, y además la Corte está conociendo otros casos, por ejemplo, Rusia-Ucrania. Perfecto. Apoyémonos ahora en una gráfica completa para responder un poco y situarnos precisamente en el río Silala, para poder comprender lo que sucede con esto, cuánta extensión ocupa en cada lado de la frontera. Pasa, a ver. Bueno, el río Silala es un río pequeño, es un río que son propiamente tal 10 kilómetros, de los cuales hay 4 kilómetros en Bolivia, 6 kilómetros en Chile
y luego ese río desemboca en otro río, San Pedro de Inalaciri, y luego ese río en el Loa, no llega directamente al Pacífico. Y el uso del agua ha sido a través de la historia un poco para agua potable, un poco para uso industrial. Es un río pequeño pero de un flujo constante y que en un ambiente de escasez hídrica y de emergencia climática, estos cursos de agua compartidos adquieren aún más relevancia. El agua por sí mismo tiene el potencial de crear conflictos a nivel nacional e internacional. Ya, y siguiendo esa trayectoria que vemos allí, entonces, nace en territorio boliviano. ¿Y cuál es la tesis chilena? Que por gravedad, no sé cuántos grados son, por gravedad entonces fluye naturalmente y pasa por territorio chileno, por lo tanto no hay intervención chilena. Exacto, bueno, y la tesis boliviana es difícil de sostener, de que la canalización haría artificialmente al agua pasar a Chile, pero la verdad es que el agua pasa a Chile antes que hubiera canalización y esa canalización es bastante precaria. Lo que intenta evitar básicamente es que hayan demasiados insectos que estén contaminando el agua y esto se hizo hace 100 años por una empresa privada con autorización de Bolivia en territorio boliviano. Así que eso respecto a la canalización. Como decía Mariana, van a haber expertos de ambas partes que serán interrogados en la próxima semana en detalle explicando cómo surge el agua y cómo el agua se desplaza. Perfecto. Argumentos que van a ser bastante técnicos, así que vamos a seguir conversando para cuando se presenten, ir desarrollándolos y también de tratar de explicarlos lo mejor posible para seguir muy informados este juicio, nuevo juicio con Bolivia.